Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño, te comento Piscis. Ya llegamos lo que es a los 200,000 suscriptores. Gracias por tu apoyo, corazón. Sigue comentando, comparte, mira lo que es la lectura completa, mira lo que es el comercial completo. De esta manera YouTube promociona más lo que es tu signo y también lo que es el canal y te puedo entregar lo que es una lectura bonus, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Empezamos, cariño, empezamos. A ver qué me dicen. Piscis, me dice, nuevo amor. No sé en qué signo me ha salido también nuevo amor. O de repente yo que sé, ha sido un mundo paralelo, quizás. Dice, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Mi querido Piscis, alguien te observa, cariño. Alguien simplemente tiene ilusiones por ti. Puede ser de repente que está dentro de tu entorno, dentro de tu vida, de tu trabajo. Pero tú tienes que empezar a ser observador, observadora. Yo qué sé, ese amigo, esa amiga que es tan atento, tan atenta contigo. O quizá me dice Richard, no, yo ya estaba con una persona pero no era amor, simplemente era deseo, era pasión. Por una parte, hay alguien nuevo para vosotros, para la mayoría alguien nuevo, pero por otra parte me dice también, puede ser que la persona con la cual de repente solamente era un juego o algo sexual, esta persona estuviera despertando lo que es el amor, ¿vale? Estuviera despertando lo que es el amor. Porque me dicen, alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Alguien va a ser más atento. Yo qué sé, Richard, me gustan los helados, pues te va a llenar de helados, cariño. Cuidado y engordes, ¿vale, guapa? Guapo, cuidado y engordes. Muy bien, te voy a dar lo que es signos. A ver qué me quieren decir lo que es en signos para vosotros, con mucha fe. Uy, de verdad, mi pececito, mi carachama, mi anguila eléctrica, mi piraña, mi sirenita, mi Poseidón. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Me sale un Leo, que puede ser unos amigos. Me sale un Piscis, otro Piscis. Escorpio. Me sale Acuario. Uy, me volvió a reafirmar Escorpio. Un hito más. Y me sale lo que es un Tauro. Muy bien. Te voy a sacar ahora lo que es iniciales. Te enseño las cartitas. Es muy importante que vosotros vean las cartas. A ver, iniciales, Piscis. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien. Listo, ya está. Lo que cae aquí. Y la letra Z. Veo la letra Z. Está aquí abajo. Me está mirando. La letra E. Muy bien. La letra T. La letra J. La letra H. La letra X. Y la letra W o la letra M. Cariño, estás con un X. Yo qué sé, un X-Men. Estás con un mutante. Puede ser esto. Mentira, Piscis. Mi pececito. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen para Piscis. ¿Qué me dicen para Piscis? A ver. La carta del 5 de pentáculos, la carta de la estrella. Cariño, hay una persona que está siempre detrás de ti. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ya sé de quién me estás hablando. Porque hay una persona que siempre está detrás de ti, que siempre te dice lo que siente. Tenemos aquí la carta de la estrella, la carta de caballero de espadas, la carta de los enamorados. Y tenemos la carta del sol. Cariño, ¿no será Piscis que a lo mejor yo qué sé, todavía no te das cuenta? O de repente me dice Richard, bueno, es que Richard, a mí me gustan que sean de 2 metros. Me encanta que sea grueso, ¿vale? Los brazos, la pierna, no pienses otra cosa, Piscis. Y quizás este chico, pues yo qué sé, mide 1,80 m y es delgado como una tabla, ¿vale? Y te pones como un bloqueo. Pero ya existe alguien, Piscis. Existe alguien que está pendiente por ti. Existe alguien que quiere tu amor. ¿Ves? Por eso me dicen ha despertado. ¿O se ha dado cuenta? Se ha dado cuenta. A lo mejor me dice Richard, ¿será Richard? Pero cuando estuvimos en su momento solamente me dijo que era una noche loca. Nada más. Que no había nada serio entre nosotros. Cariño, todo puede cambiar. Las personas cambian, Piscis, ¿vale? Las personas cambian. A lo mejor yo que sé, me dice Richard, solamente era algo sexual, Richard. Nada más, es esto, ¿vale? Eso sí, mucha química entre nosotros dos, pero nunca hablábamos del tema. O tenía su pareja, yo era testigo, o yo soy consciente que tenía su pareja. Pero cariño,
Esta persona dice que va a dejar su coraza, mira. Deja su coraza, deja esa barrera, ese bloqueo que tiene ahí. Y lo hace por amor, cariño. Lo hace por amor, porque te desea, porque te piensa. Mi querido Piscis, ha habido un cambio. Ha habido un cambio en las energías. Yo lo que estoy viendo también, con la carta del 5 de Pentáculos, hay una persona que a lo mejor creyó que apostando por otro o por otra, iba a ser feliz, ¿vale? O que a lo mejor me dice Richard, hubo una persona que se fue, me dejó por otro, por otra. Como ejemplo, veo que esta persona, su vida no salió como esperaba, ¿vale? No, la vida te da sorpresas, cariño. A veces creemos que tenemos el control, pero por eso yo siempre digo, no escupan al cielo, porque luego esa baba te cae en la cara. Veo que esta persona, como se da cuenta, puede tener dinero, eso sí, porque aquí me sale la carta una ventana oros. Puede tener dinero, puede ser que esta persona triunfe lo que es en el trabajo, en la economía, pero se da cuenta, cariño, que tú eres especial, Piscis. Se da cuenta que sin ti su vida no es nada. Es esto. A lo mejor también me dice Richard, bueno, esta persona, pues sí, nosotros dos tenemos algo, tenemos algo, pero nunca queríamos hablar de amor. Pero ahora las cosas cambian, Piscis. Por eso te digo, la gente puede cambiar, cariño. No digamos de que jamás me va a pedir matrimonio, ¿y el anillo para cuándo? No, cariño. Pues ahora te va del anillo, cariño. Te va del anillo, ¿vale? Veo claridad. Veo que hay amigos, porque tenemos la carta del sol. Veo que hay amigos, cariño, y tú te das cuenta, amigos o amigas, tú te das cuenta que ellos tienen un sentimiento por ti. Tú te das cuenta, Piscis, tú no eres tonto ni tonta, cariño, ¿vale? Otra cosa que a veces te hagas la mosquita muerta, pero no es así. No es así, Piscis. ¿Por qué te digo, cariño? Porque tú tienes la intuición muy elevada. Tú tendrías que ser brujito o brujita. Y tú te das cuenta, tu intuición, esa vocecita interna, no es que estés loca o loco, no. Te dice, Piscis, ¿te has dado cuenta cómo te mira ese muchacho? ¿Te has dado cuenta cómo te mira esa muchacha? Un poco de agua para mi garganta. ¿Te has dado cuenta cómo tu amigo o tu amiga es más atento, más atenta contigo? Cariño, lo tienes ahí. Todo este tiempo estuvo ahí y tú no te das cuenta. Hoy de verdad, Piscis, para algunas cosas eres listo y lista y para otras no. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot. A ver, ¿dónde está? Ya me estoy liando ya. Claro, Richard, ¿cómo no te vas a liar si has mezclado las cartas? A ver, ya está, listo. De verdad, Richard, no te enteras. Muy bien, el tarot de la New. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dice en el tarot de la New para Piscis. A ver, estas cartas que han salido volando. ¿Ves, cariño? ¡Uy, por Dios! Veo que siempre te piensa. Veo que quiere decirte todo lo que siente. Quiere atreverse, pero esta persona, cariño, necesita también de repente que tú le des señales. Es esto. Richard, pues que me diga ya algo. Pues, cariño, pero si tú lo pones una cara, yo qué sé, te va a decir algo malo. Pero no, si lo pones la cara de gárgola, ¿cómo crees que esta persona se va a acercar, Piscis? ¿Qué es esto? Mira, te voy a enseñar las cartitas. Uy, por Dios. Inclusive pide a Dios, cariño. Pide al universo. Yo no sé por qué siento, Piscis, que esta persona, si me dice, Richard, ya sé de quién me hablas, pero Richard se portó muy mal. Ha habido un cambio. De repente Dios ha tocado su corazón, cariño. Puede ser, ¿vale? O ha pasado algo muy fuerte en su vida, la cual pues lo ha hecho cambiar, lo ha hecho reflexionar. Veo que cada noche, veo que camina solo, cariño. Veo que camina solo, pero te extraña, mira. ¿Cómo te extraña? ¿Ves esta mujer, que puede ser un hombre, que puede vivir, por eso te digo, puede ser un ganador, puede ser una ganadora, un triunfador en su vida, lo que es en la parte económica. Puede tener buena casa, puede estar en Europa, puede estar en Estados Unidos. Tiene la vida guay, ¿vale? Pero no es feliz, Piscis, no es feliz. Te extraña. Alguien que a lo mejor de repente me dice, Richard, me dejó porque decía que quería un futuro mejor, o simplemente esta persona me ignoraba porque yo pues no estaba a su altura, a su nivel. Muchas cosas, ¿vale? Tonterías de la vida, etiquetas de la vida que digo yo. Pero ahora, cariño, ¿cómo pide a Dios una oportunidad, Piscis? Yo veo que sus ojos se llenan de lágrimas y todo, porque mira esta carta.
Yo estoy canalizando esto. Se llena de lágrimas, escucha una música y se pone a llorar pensando en ti. O también de repente me dice, Richard, la persona que se portó mal fui yo. Puede ser, tú toma el mensaje que es tuyo. Y veo que a veces tanto tú como la otra persona escuchan una música, algo que les hace recordar a vuestra historia. Y entonces viene como una melancolía. Piscis, por Dios, ¿qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando? Es que me hablan de sentimientos del bueno, sinceramente. Sentimientos del bueno. Personas que en algún momento de repente te han decepcionado, o personas que se han ido con otros o con otras, pues ahora pues lloran, sufren. ¿Qué te puedo decir, cariño? O un amigo o una amiga quiere que tú le des una oportunidad. A lo mejor, mi querido Piscis, tienes el amor tan cerca y como estás tan distraído y distraída, no te das cuenta que esta persona es para ti, ¿vale? Vamos a ver qué me dice en el tarot elemental. A ver, vamos a ver. Mi querido pececito, vamos a ver qué me dice. La carta del caballero de oros. A ver. ¡Uy, por Dios, Piscis, Dios mío! Mira lo que me sale aquí. Mira lo que me sale. Me hablan de una persona que hace un viaje, ¿vale? Me hablan de una persona que está viniendo. Solteros y solteras también. Solteros y solteras. Hay una persona que viene de afuera o hay una persona que recién vas a conocer. Pero esto va a empezar ya. Desde que tú mires la lectura, va a decir, Richard, ¿será él? Richard, me fui al mercadillo, Richard, y me crucé con alguien, ¿vale? Lo tumbé todos sus tomates, su pollo, su pescado. Y encima no lo pagaste, cariño, porque todo se ensució el pescado ahí. No, Richard, pues me sabe mal, no tenía dinero en ese momento. O llega una persona de afuera. Esta persona que llega a tu vida es un flechazo. Es amor a primera vista. Richard, si tú supieras, Richard, mis ojitos brillaron. Es como si lo conociera de toda la vida. ¿No estarás lidiando con un Libra? Ahora que lo pienso. No sé, tú tómalo de una forma general, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, es un Libra, Richard. ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Pues cariño, ya te voy a dar el secreto ya. Vale, da igual. Una persona que viene. Me dice, esta persona te va a decir lo que siente o la conexión va a ser mutua entre vosotros dos. Va a ser mutua, ¿vale? Pero aquí hay algo muy curioso, Piscis. Escucha lo que te voy a decir. Como dicen, cariño, ¿vale? Las cosas buenas se hacen esperar. Se hacen esperar las cosas buenas. Pero también nos están diciendo, más vale pájaro en mano que ciento volando. No vaya a ser que me digas, Richard, no, Richard, yo tengo un objetivo. A lo mejor tú, como ejemplo, supongamos, tú estás en el extranjero, como ejemplo, ¿vale? No tienes a nadie, estás soltero o soltera. Conoces a una persona X. Tú sabes que con esta persona hay química, hay pasión, hay amor. Pero tú estás en el extranjero solamente por una temporada. Y me dice Richard, mis objetivos son otras cosas. Yo estoy luchando por una meta, por un logro, o lo has conocido estudiando, supongamos, como ejemplo, ¿vale? Pero tú estás en el extranjero y tú tienes planes de volver a otro sitio. Cariño, no vaya a ser que pierdas tu gran oportunidad, nos están diciendo, ¿vale, Piscis? No vaya a ser que pierdas tu gran oportunidad. La carta del caballero de bastos. Veo que a lo mejor de repente muchos de vosotros también se van a ver en una historia de 2 o de 3 también. Un nuevo amor que llega. Pero me dice Richard, yo con esta persona, ¿qué puedo hacer? Yo lo amo, yo lo quiero, pero hay una persona que me está esperando. Hay alguien que me está esperando, que también me piensa. Hay una diferencia de edad, ¿vale, Piscis? Te digo esto. Hay una diferencia de edad con esta persona, pero creo que a lo mejor tú ya tienes una relación, esta persona es nueva y entonces esto te confunde también. Por eso me dicen, nuevo amor, nos están diciendo. Alguien acaba de despertar o alguien te va a decir, Piscis, todo este tiempo no me daba cuenta que tú eres el gran amor de mi vida. Deja lo que tienes actualmente. Creo que ahí tú te lo vas a pensar, cariño. Por eso te digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que realmente quieres con esta persona? Vamos a ver. A ver, el tarot urbano. A ver, mi querido Piscis. Vamos a ver. Uy, por Dios, yo veo celebración, Piscis. ¿No será Piscis que me dice, Richard, tengo planes de irme a una fiesta, a una reunión, en una discoteca? O a esta persona lo vas a conocer en una discoteca, en una fiesta. Uy, por Dios, Piscis, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo aquí, Piscis? Mira lo que... Te voy a enseñar las cartas. Vas a flipar, chaval, chavala, vas a flipar.
Me dice, en una reunión o en una fiesta, sea una discoteca, un karaoke, un bar, un restaurante, no sé, ¿vale? Copas vienen, copas van. Ya veo que te gusta el martini, cariño. Ya veo que te va también lo que es la cosmopolita. El sexo de beach también te va, cariño. Porque veo muchas copas de ese estilo. Mira estas copas. Mira estas copas. Tú ahí, en la barra, o simplemente en esa reunión, vas a coincidir con una persona. Vas a estar comunicándote, de repente vas a decir, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Bueno, yo qué sé, de Francia, y tú de Perú. Ah, mira, qué chulo, me encanta tu cultura, bla, 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 bla. Pretextos porque te gusta, ¿vale? Y él también, o ella también le gustas tú. Entonces, va a haber química ahí. Piscis, veo que ahí va a ser la conexión para muchos de vosotros. En una reunión, en una fiesta, en una discoteca, o te vas de vacaciones también, porque estos son placeres. Vas a conocer una persona, cariño, que se te va a caer el pelo de emoción, de emoción. Es esto, Piscis. ¡Ay, por Dios! ¿A quién vas a conocer? Me lo tienes que contar, cariño. Ya me emocioné ya. Yo me emociono con su lectura. Me lo tienes que contar. Richard, tengo planes de salir el sábado. Pues guapa, guapo. A alguien vas a conocer ahí. O alguien te va a mirar, me dice, Richard, voy a volver otra vez. Es parte de la conexión, nos dicen. Es prácticamente el principio de todo aquí, Piscis. Uy, por Dios. Me lo tienes que contar, Piscis, por favor. Me lo tienes que contar. Ah, mira, Piscis, te digo. En la barrita donde tú pones me gusta o no me gusta, también hay para hacer clics, para que cortes pedazos de videos. Pero hay una opción que hay un corazoncito que dice gracias. Tú haces clic ahí, ¿vale? Si tú gustas, y entonces puedes enviar un sticker en el comentario, cariño. No es el super chat, en el comentario. Se queda anclado tu sticker y tú puedes poner un texto también ahí. Puedes poner un texto. Richard, te cuento, lo conocí como tú me lo dijiste en la reunión. Entonces tu mensaje destaca y yo te puedo responder porque a mí me cuesta, te soy sincero. Es una nueva aplicación que ha puesto YouTube. ¿Vale? Me puedes enviar sticker también de agradecimiento. Richard, me ha encantado tu lectura, me ha reído mucho. Me envías un sticker, un regalito y yo te lo voy a agradecer, cariño. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Piscis. Uy, de verdad, ¿cómo está la lectura? Está candente. Aquí hay candela. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la emperatriz es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del juicio es un sí. Muy bien, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver. Richard, no te olvides de las características. No me voy a olvidar, guapa, guapo. A ver, ¿qué me dicen las características? Vamos a ver, mi querido Piscis, ¿qué me quieren decir? Uy, salió volando. Voy a recogerlo un momento. Lo siento. A ver si no aplasto el audio. A ver. Uy, por Dios, no puedo atraparlo. Vale, muy bien. Me dicen, muchos de vosotros de repente tienes el recuerdo de una persona o te levantas constantemente en la madrugada recordando a alguien. Veo que la conexión empieza, o me dice Richard, ha empezado recién. Esto no me pasaba, me dices. Muy bien. Veo que tienes mucho deseo, mucha pasión por esta persona. Me están diciendo, la carta del 8 de espadas. Hay una persona que a lo mejor te reclamó o se puso nervioso, nerviosa por una imagen tuya. O tú de repente te has puesto así melancólica o melancólico por la imagen de una persona, ¿vale? Te enseño aquí las cartitas, cariño, te voy enseñando. Vamos a continuar. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Puede ser un Libra tranquilamente. Esta persona tiene rasgos asiáticos, los ojitos chinitos como el mío, cariño. Cabello negro, oscuro. Tiene la cara un poco ovalada, piel blanca. Algunos de ellos o de ellas trigueña también, o trigueño. Me dicen, puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la documentación en una oficina o trámites legales también. Algo relacionado, ¿vale? Por otra parte me dicen, muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, estoy con una persona que es un poco inmaduro o inmadura, una persona que le doy muchas oportunidades y no lo aprecia. Puede ser que esta persona sea menor que ustedes, puede ser que esta persona viene o trabajan en el campo, algo relacionado con la agricultura, la agronomía, o viene de un pueblo también. En ese pueblo veo muchos arbustos, llueve mucho creo, ¿vale? Porque veo árboles también, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Piel blanca, cabello largo, rubio o castaño también.
La carta del 4 de bastos. Siento que también de repente me dice Richard, esta persona me estará extrañando, esta persona valorará los sentimientos que tuvimos, tendrá otra relación, alguien está en tu mente, Piscis, ¿vale? Te come la cabeza siempre. ¿Me recordará esta persona? Es lo que me dice. Quizás de repente inclusive vosotros tenían una comunicación, un contacto de una temporada muy larga, ¿vale? Muchos de ustedes van a conocer a una persona en una reunión o en una fiesta. Me dicen, te lo vas a pasar bomba, guapa, guapo. Veo que vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja también. Puede ser de elemento fuego, con textura normal, cabello largo, castaño, negro o rubio también. Pero es una persona que viene de paso, pero veo que tú lo vas a tener siempre en tu mente. Me dicen, esto es el principio de una historia entre vosotros dos. Muy bien. Aunque esta persona esté en la distancia, porque también de repente tienes amores de distancia, o esta persona tiene que volver a su lugar de origen, la conexión entre vosotros va a continuar, porque tenemos el hilo de la vida y porque también tenemos la carta de la estrella. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, tranquilamente van a conocer una persona tan especial que puede ser su alma o puede ser su llama gemela, cariño, o una relación kármica que llega a tu vida por destino. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, ya me contarás. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.